malhechor escucha a los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua detractora. Proverbios 17:4. No abras mensajes detractores contra nadie y te conviertas en un malhechor ni un mentiroso, oyendo a la lengua maligna. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Juan 4:23. Dios busca que le adores, no que te conviertas en un espectador. Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Perdón, ¿cómo están mis amados hermanos? Que Dios bendiga su vida. Vamos a iniciar con este servicio. Déjenme, me quito mi cubrebocas porque si no, no le puedo hablar, ¿sale? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Dios es bueno, en todo momento, en todo tiempo y ante cualquier circunstancia, por difícil que sea, Dios es bueno. Busquémosle al Señor con fe y con todo nuestro corazón. Vamos a orar y mientras abre aquí la presentación, quisiera que ahí donde tú estás, mi amado hermano, donde tú nos ves, donde tú nos escuchas, que en humildad y en unidad, como siempre lo hacemos, aunque ahorita no podemos estar juntos, ¿verdad?, en el cuerpo, pero sí podemos en unidad, en un mismo espíritu, levantar un clamor al Señor y pedirle, ¿verdad?, que nos bendiga con su buena palabra. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Padre, necesitados, Señor, de ti, mi Dios. Ayúdanos, Padre, por favor, Señor. Este día, Señor, yo te pido, mi Dios, con todo mi corazón, que tú me ayudes, Padre. Que tú prepares, Señor, la tierra, Señor, que prepares los corazones de mis hermanos, Señor, para que sean tierra fértil, Padre. Para que pueda ser sembrada, Señor, tu palabra, esa buena semilla que es tu palabra, mi Dios, y pueda dar un fruto agradable a ti, Señor. Ayúdame, Señor, por favor. Yo me abandono en tu presencia, Padre, me declaro incompetente, que nada puedo y que nada soy sin ti, Señor. Ayúdame, Padre, por favor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que tome el control de este tiempo, que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de este servicio, Padre. Que seas tú, mi Dios, el que haga la obra, Señor, por favor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos abandonamos, Señor, en tu presencia, Padre, y te pedimos, Señor, que tú nos des el pan, Señor. Ese pan
que es tu palabra, Señor, ese pan que desciende del cielo, Señor, que es tu Hijo amado, Padre. Dánoslo hoy, Señor. El pan de este día, dánoslo hoy, Señor, por favor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido, mi Dios, que quites toda distracción, Señor, todo aquello que quiere venir a impedir, Padre, que tu palabra, Señor, pueda ser compartida, que tu palabra pueda llegar y hacer, Señor, la obra que tú quieres que hagas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues gloria a Dios, vamos a empezar, mi amado hermano. Dice, pues vamos a compartir, no sé si esa presentación se vea bien. ¿Sí se ve bien las diapositivas? Sí, porque están, se me hace el color muy, pues muy rosa, ¿verdad? A ver, deje. Sí, allá sí se ve bien. Bueno, gloria a Dios, pues aquí todos se las voy diciendo, mi amado hermano. El tema tiene por título Buscando al Señor. Buscando al Señor, ¿verdad? La palabra buscando es una palabra continua, constante, ¿verdad? Es algo que creo yo que la iglesia de Dios pues debe de hacer todos los días, ¿verdad? Es una condición del cristiano, ¿verdad? El buscar a Dios en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, ante cualquier circunstancia, ¿verdad? Sea buena o sea mala. Yo creo que en este tiempo nos ha estado tocando vivir momentos históricos, situaciones que pues que parecen de ciencia ficción, mi amado hermano. La verdad es que las cosas que se han estado presentando en este tiempo, pues parecería que las veíamos lejanas, mi amado hermano, veíamos todas estas cosas lejanas, y la verdad es que ahora que nos ha estado tocando vivirlas, padecerlas, enfrentarlas, ¿verdad? Pues es importante que tú, mi amado hermano, que pues que no dejes de buscar a Dios, ¿verdad? Creo yo que el llamado hoy de parte de Dios es que pues que le busquemos, ¿verdad? Y mira que hay que buscarle, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, ¿cómo buscar al Señor? Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Buscar, ¿verdad? Hay que buscar a Dios, y lo tienes que hacer. No está sujeto a condición, mi amado hermano, hay que buscar al Señor. ¿Y cómo lo debemos de buscar? ¿Cuándo lo debemos de buscar? ¿Dónde lo debemos de buscar? Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. A ver, esa es la que te dije ahorita. Y dice el libro de Eclesiastés, dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y qué difícil, ahorita estamos viviendo ese tiempo. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Dice la Biblia que para todo hay tiempo mientras estemos aquí en la tierra. Y ahorita creo yo que este tiempo, que creo yo que para el mundo es malo, ¿verdad? Están pasando cosas y situaciones complicadas, ¿verdad? A nivel mundial. Hace rato llegaba ahí a mi casa y vi ahí a un vecino. Los vecinos, pues por el trabajo, ¿verdad? Casi no nos vemos, y estaba ahí un vecino con muletas y pues le pregunté, ¿verdad? ¿Cómo está, vecino? ¿Qué le pasó? Si es que me quebré la tibia y el peroné.
sentado ahí en muletas. Y luego, dice, y lo peor de todo es que mi esposa está igual que yo, también fracturada. Ay, no, entré yo, todavía no comía, entré yo y le digo a mi esposa, oye, ¿tú sabías que el vecino está quebrado, está fracturado y que su esposa está igual? Dice, sí, dice, yo te dije el otro día. Oh, Dios bendito. Digo, me dijiste que la vecina, pero no el vecino. Pues imagínense los dos señores fracturados. Bueno, hay que hacer lo que dice la Escritura, ¿verdad? Pero bueno, este tiempo es un tiempo complicado, mi amado hermano. Definitivamente es algo que no vengo yo aquí a revelarle, ¿verdad? Creo yo que estamos viviendo cosas que la Escritura nos menciona y que están aconteciendo, que están sucediendo. Pero dice la palabra de Dios que para todo hay tiempo. Y aunque el tiempo sea malo, creo yo que es tiempo de buscar a Dios. Porque dice la Biblia que el que busca, encuentra. ¿Y cómo debemos de buscar a Dios? Dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿O qué? Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 55:6. Dice, buscar al Señor mientras se deje encontrar y amarlo mientras esté cercano. Dice otra versión, dice, Isaías dijo, ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca. Dice otra versión, buscad al Señor mientras podáis encontrarlo, llamarlo mientras esté cerca. Aquí me llamaba la atención esta cita que decía, ahora es el momento oportuno. Ahora es el momento oportuno, mi amado hermano. Tú que te habías apartado, tú que andas de cabezón, que andas de rebel, que andamos, ¿verdad? Dijo aquel, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de hacerlo. Ahora es el tiempo, ahora, dice el Señor, ahora es el momento oportuno. Búscame ahora que estoy cerca de ti, porque va a llegar un momento en el que la presencia de Dios se va a apartar de aquí de la tierra y ya no va a haber tiempo. Por eso dice el Señor, ahora es el momento, ahora. Porque si no, estamos como el pueblo de Israel, que dice la palabra de Dios, dice Segunda de Crónicas 15:3, dice, y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Y dice la palabra de Dios que vendrán días en los que habrá hambre, no de pan, sino de oír su palabra. Pero ahorita es tiempo. Hoy todavía hay tiempo. Dice, pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. Tú que te apartaste, tú que te fuiste, tú que no creo yo que tengamos que llegar a esa condición, ¿verdad? De angustia, de vivir angustiados, de vivir agobiados, de vivir en sufrimiento. Vuélvete al Señor. Ahí lo dice la Escritura. Vuélvete y búscale, y el Señor se va a dejar encontrar. Ya, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Ya
Deja ya tu necedad. Deja ya tu rebeldía. Si no, la angustia cada vez va a ir en aumento. Mira, clamaban porque ya el agua la tenían hasta el cuello. Pero aún en ese momento, aún en ese tiempo, clamaron, se volvieron al Señor, dice la palabra. Primero se volvieron, clamaron, y el Señor se dejó encontrar de nuevo a aquel. Mira, hermano, tú que me escuchas, hermana, tú que me escuchas, sin Dios no somos nada. La angustia cada vez más va a ir en aumento. Pero si es necesario que lleguemos a ese punto, si es necesario que llegues a esa condición para que te vuelvas y clames, dale, hasta lo que aguantes y hasta donde aguantes. Porque el Señor ahí está. Él siempre ahí está. Dice la misma versión, dice, pero en medio de su angustia se convertirá al Señor, Dios de Israel. Lo buscarán y Él se dejará encontrar. Tuvieron que convertirse de nueva cuenta. Hay gente que ya conociéndole, ya siendo convertido, se aleja, hermano. Se aleja y se comporta como si no le conociera. Pues es necesario que te conviertas de nuevo. Es necesario que te conviertas de nuevo. Perdón, me quedé aquí atrás en la... Ahí es. Dice, pero cuando han pasado por dificultades, cuando han cambiado de actitud, cuando han regresado al Señor, Dios de Israel, y lo han buscado, Él se ha dejado encontrar. Cambia ya. Cambiemos ya la actitud, hermano. Ya es el tiempo. Y mira, porque ahorita todavía hay tiempo. Porque vendrán días en los que ya no se va a poder. No le hace que estés angustiado, no le hace que estés afligido, no le hace que estés agobiado. Vuélvete, cambia tu actitud, conviértete de nueva cuenta y busca al Señor. Y dice la Biblia que Él se dejará encontrar. Es necesario ya. Entendamos que ahora es el tiempo ya. ¿Por qué? Esta palabra buscar, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra de Dios, es la palabra bakash, esta que veíamos, la de Crónicas, de Segunda de Crónicas. Significa buscar específicamente en alabanza y adoración. Porque dejaste de alabar a tu Dios, porque dejaste de adorar a tu Dios. Dejaste de consultar al Señor en aquello en lo que vas a hacer. Porque antes consultabas al Señor para todo lo que ibas a hacer y lo dejaste de hacer. Porque decía Moisés, ¿verdad? Si tú no vas con nosotros, Señor, yo no voy, porque consultaba al Señor. ¿Y qué les pasaba cuando iban, verdad? Sin Dios, sin la presencia de Dios, había derrota y caían muertos miles. Interceder, dejaste de interceder, dejaste de pedir, dejaste de preguntarle al Señor,
Dejaste de rogarle al Señor, mire, ahorita lo vamos a ver. De solicitar, de suplicar. Y aquí me llama la atención esta palabra, interceder también. Porque lo que para otros pedimos es como si lo pidiéramos para nosotros. También eso es buscar a Dios. El llamado te lo dio Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, tú que me escuchas. Cada uno peces en su corazón. Dice aquí otro significado. En griego, ¿verdad? Decía el Señor, pedid, es en el Nuevo Testamento. Significa buscar, otra vez, específicamente, adorar a Dios. Tú que adorabas al Señor, que te deleitabas en su presencia, que en Él estaba tu gozo, tu deleite. ¿Dónde estás? Adorar, alabar, nos decía el otro significado, alabar, adorar. Dejaste de alabar a Dios, dejaste de adorar a Dios, y con eso dejaste de buscarle. Ahí va. ¿Cómo buscar a Dios? Dice Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Porque tu fe ya la pusiste en otras cosas. Porque ya tu fe no está en el Señor, porque ya tu fe está en tu trabajo, porque ya tu fe está en tus pensamientos, porque ya tu fe está en tus capacidades. Y cambiaste la fe en Dios por la fe en otras cosas. ¿Y qué resultados te ha traído? Te pregunto yo. ¿Cuáles son los resultados de dejar de tener fe en el Señor? ¿En dónde está tu fe? ¿En el dinero? Ahorita vamos a ver los que pusieron su fe en otras cosas. ¿Cómo les fue? ¿Y cómo tuvieron que llegar a buscar al Señor? Porque pusieron su fe en otras cosas. ¿Cómo tuvieron que llegar a buscar del Señor? Pero mire, aún así, bendito Dios, que Dios no es como nosotros, que el Señor no es como nosotros, y aún así se dejó encontrar. Aún así se dejó encontrar. Si aún arrastras, es necesario que el Señor te traiga. La forma la elegimos nosotros. Esa la vamos a elegir nosotros. Y ahí están en la Escritura las formas. Avanzamos, ¿va? Mire, hermano, Dios lo sabe. Cuando uno comparte, al primero que el Señor se despacha es a uno mismo, porque nos confronta con nosotros mismos. Porque si yo no agarro mi parte o mi porción de lo que el Señor está hablando, entonces no vaya a ser que decía Pablo, no va a ser que siendo yo heraldo, siendo yo el que les comparto, sea yo el descalificado. Y qué triste va que usted sí ponga la palabra y yo no la ponga. Y que llegue delante de Dios un día, mira Señor, pero yo no te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad, así les voy a decir.
Mateo 8:5 dice: y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicando. Dice, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Había sufrimiento. Y el hombre lo veía cómo sufría. Vemos a veces el sufrimiento de los que queremos, de los que están con nosotros, mi amado hermano. Pero a veces ni aún viendo el sufrimiento, buscamos al Señor. Ni aún viendo el padecimiento, ni aún viendo el sufrimiento de esos que amas, esos que están ahí en tu casa. Dice aquí, pero el centurión respondió, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero este hombre fue a buscarlo, ¿va? Él fue a buscar a Jesús. Y este ni siquiera era del pueblo. Pero él tenía fe. Él creía que encontrando a Jesús, Jesús tenía el poder para sanar a aquel que estaba sufriendo. Y por eso me llama la atención otra vez la palabra interceder. ¿Qué estaba haciendo este hombre? No estaba pidiendo para él. Estaba pidiendo por su criado, ¿verdad? Estaba pidiendo por otro, porque otro estaba sufriendo. Por eso él fue a pedir. Él fue a buscar a Jesús. Él no necesitaba nada, porque él estaba bien. Él tenía un cargo, él tenía un puesto, ahí lo vemos, ¿verdad? Él era un hombre con autoridad. Pero estaba sufriendo a alguien en su casa, uno de los de su casa. Porque un siervo, un esclavo en ese tiempo era una propiedad de alguien. Era algo suyo. Y él lo veía como estaba sufriendo. Y fue a buscar a Jesús. Dice, pero el centurión respondió y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, en mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y digo al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel, o sea, en todo el país, en todo el pueblo, no he hallado en nadie una fe tan grande. Entonces Jesús le dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Dice, y el criado fue sanado en esa misma hora. Pero otra vez vuelvo al punto, no estaba pidiendo para él. No fue a buscar a Jesús para él. ¿Ya te cansaste de interceder? Es que ¿para qué sigo pidiendo, Señor? Mira si no cambia este. Mira si no. Este hombre tuvo fe. Y conforme fue y pidió, creyó. Y fue hecho, dice que el siervo sanó. Pero la carga se ha vuelto pesada. Y ya se te ha hecho pesado el interceder, el levantarte, ¿verdad? Que cómo nos cuesta trabajo a veces levantarnos en la madrugada. Te levanta el Señor, ¿verdad? Y es para que clames, para que ruegues, para que busques a Dios por otro. Pero hace mucho frío y nomás nos damos la vuelta y nos volvemos a cobijar. ¿Ya te cansaste? Ya eres indiferente al sufrimiento de los de tu casa. Has dejado de buscar al Señor. Con fe, creyendo que lo que estás pidiendo, el Señor ya lo ha hecho. Y Él lo va a hacer. Y vemos aquí otro, dice, y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron a un paralítico.
echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y por qué le diría al Señor que sus pecados serían perdonados? Porque era un pecador, hermano. Ahora, todos somos pecadores, pero este se encontraba en esa condición por eso. Porque fue necesario que le perdonaran sus pecados para que se pudiera levantar y andar otra vez. O sea, se encontraba en esa condición por eso. Por eso el Señor le dijo eso. Él no podía por sí mismo. Hay quien se encuentra en una condición de pecado terrible, hermano, y él por sí mismo no va a poder. Pero hubo unos ahí que tuvieron fe. Y el Señor Jesús vio la fe de ellos. El Señor Jesús la vio. Dice, y algunos de los escribas, usted ya sabe lo que dice, Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él levantándose se fue a su casa. Otra vez vemos a unos que no eran los del problema. Ellos no tenían la bronca, pero ellos tenían fe. Y dice la Biblia, porque no fue fácil, hermano, el interceder, el buscar a Dios por otros, ¿va? El acercarse a Jesús por otros, no es fácil. A ellos les tocó cargar. A veces nos toca que nos carguen, pero a veces también nos toca cargar, hermano. ¿Ya te cansaste? Dice aquí la Biblia, otra vez la misma versión. No, no. Es que quiero tomar la otra versión. Aquí está, la de Marcos. Le dije ahorita la de Mateo, pero la de Marcos. Ahí está. Dice, entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Eran necesarios 4, hermano. 4 para moverlo. Dice, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, o sea, no fue fácil. No era fácil acercarse a Jesús. Todos querían, hermano, imagínese. El Rey de la Gloria ahí, entre la gente, todos querían algo de Jesús. Pero entre toda esa multitud que quería algo de Jesús, el Señor vio a estos. ¿Y por qué los vio a estos? Le pregunto yo. Porque tenían fe. Y por la fe de ellos, dice, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. O sea, hicieron todo lo que en sus manos, ¿verdad?, estaba para acercar a ese que no podía, por sus pecados, ahí dice la Biblia, ¿verdad?, por su condición en la que se encontraba. No podía él por sí mismo, pero ellos lo acercaron, lo agarraron, lo levantaron, lo llevaron, y como no se podía, hicieron todo aquello. ¿Para qué? Para acercarlo a Jesús. No va a ser fácil, a veces no es fácil, hermano. Cargar paralíticos no es fácil. No es fácil. Y hay quien en una postura muy religiosa dice, no, es que, pues no quiere. Pero estos tenían fe. Y estos no se quedaron con el no. Porque pudieron haber hecho
Pues no, no se puede, pues aquí que se quede, ¿verdad? Mejor me acerco yo. Pero estos dieron la milla extra. Estos no se conformaron, estos no se sintieron derrotados. ¿Por qué? Porque ellos tenían fe, ellos sabían que Jesús podía perdonarle sus pecados y podía sanarlo. Y a veces ya nos hemos cansado, hermano, de cargar. No es fácil, yo sé que no es fácil. Pero el Señor ve tu fe. ¿Y usted cree que no hubo bendición, no hubo recompensa para esos que cargaron al paralítico? El ver a esa persona que estaba ahí postrada, que ya no había remedio, que ya siempre lo tenían que andar cargando, el moverse por sí solo, depender de sí mismo, dejar de ser una carga. También fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque tenían fe. Porque nos hemos acercado al Señor ya solamente de una forma religiosa, pero no con la fe, no con la convicción de que Dios puede hacer lo que le estás pidiendo. Por eso dice: el que busca, encuentra. Ahora, ¿cómo? Ahorita vamos a ver el cómo, ¿verdad? Pero es importante que no te canses, mi amado hermano. Mira, si te ha tocado cargar, mira, yo le doy gracias a Dios, porque a mí hubo un tiempo que me tocó que me cargaran, hermano. Y hubo quien, ¿verdad? Dios le puso en su corazón el sostenerme, levantarme. Pero luego después viene el tiempo en el que nos toca a nosotros cargar. Y ahí sí se nos hace complicado, ahí sí se nos hace cansado, ahí sí le vemos todas las trabas habidas y por haber. Fácil no es, yo veo que fácil no fue. Pero llegó la recompensa, porque el Señor ve la fe. Y no quedaron sin recompensa, ni el uno ni el otro. Porque lo más fácil era haberlo dejado ahí, hermano. No se puede, pues hay que se quede. Es lo más fácil. Lucas 19:1 dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos, rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Igual, no era fácil acercarse a Jesús. Y comiendo, dice, y corriendo, fíjese, corriendo, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Era un hombre rico, hermano. Era un hombre que tenía posibilidades económicas, era un hombre que no era bien visto, tenía una mala reputación. Pero quería ver al Señor. Escuchó hablar de Jesús y quería buscarlo, quería verlo, quería acercarse a Él. Pero lo hizo de una forma incorrecta. Pero mire el Señor. Entonces le dijo el Señor, aquí me regreso. Le dijo el Señor: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. En una enseñanza, en una ocasión, el apóstol decía que todo lo que la Biblia dice que cae es del diablo, y lo que desciende es de Dios.
Y el Señor Jesús le dijo, la ciudad, por eso vemos que la ciudad celestial va a descender, ¿verdad? Bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Pero le dijo el Señor, desciende. Date prisa, desciende. O sea, ya. Porque hubo a unos que el Señor les hizo el llamado y no, Señor, mira, deja que vaya en tierra a mis padres. No, Señor, me acabo de casar, no. Pero a este le dijo el Señor, desciende. Y ya. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Pero qué hizo Zaqueo? Obedeció. Obedeció. Él quería ver a Jesús, él buscaba al Señor. De una forma incorrecta, pero el Señor llega y lo endereza, le dice, baja, desciende. ¿En qué estaba su fuerza? ¿En qué estaba su fortaleza? ¿En qué estaba de Zaqueo? ¿Dónde posaba, verdad? ¿Qué es lo primero que el Señor trae a su corazón cuando Él desciende, cuando baja? Dice aquí está. Dice, entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un pecador, con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue necesario que lo bajaran a este hombre. Y el descender, el bajar. Aquí está, mire, esta es la palabra. Descender, bajar, desencadenar. Eso significa esa palabra. Eso que le dijo al Señor, eso que le dijo el Señor, desciende, bájate. Es porque era un hombre que estaba encadenado. ¿Y a qué estaba encadenado ese hombre? A las riquezas injustas, al dinero, ahí estaba. Ahí estaba su fe. Y hay mucha gente que así se quiere acercar al Señor. Ahí estaba su fe, ahí estaba su poder, ahí estaba. ¿Y qué le dijo el Señor? Desciende, porque he venido a ¿qué? A desencadenarte, a romper todas las cadenas, todas las ataduras. ¿Y lo desató o no lo desató? ¿Qué provocó en Zaqueo? Nos regresamos otra vez. ¿Qué provocó el Señor en Zaqueo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Dice que en caliente, va. Primero aquí la actitud de Zaqueo fue en caliente, rápido, a prisa. A prisa. Hay gente en la que el Señor le hace el llamado, buscan al Señor, el Señor viene, ¿verdad? Y es a prisa. Porque el tiempo apremia. Porque es el tiempo, veíamos en el libro, regresamos otra vez al libro de Isaías, porque este es el tiempo. Este es el tiempo de que busques ya al Señor, de que dejes ya tu confianza en las riquezas, de que dejes ya de tener tu confianza en el dinero, que dejes ya de tener, incluso aquí habla de que eran riquezas mal habidas, hermano. Porque lo primero que él dice, aquí, ¿por qué cree que luego Zaqueo dijo eso? Porque él sabía la condición en la que él se encontraba, hermano. El descender, el humillarnos, el que el Señor nos desencadene, ¿verdad? Que rompa las cadenas, lo que trae es que un verdadero arrepentimiento.
Porque este era un hijo de Abraham. Era un hijo de Abraham, pero no hacía las obras de Abraham tampoco. Pero un día decidió buscar al Señor. Y aunque no fue de la manera correcta, de todos modos el Señor se dejó encontrar. Dice, y entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y pregunto yo, ¿por qué el Señor habrá puesto en su corazón eso? Porque los había obtenido de una forma indebida, porque eran ganancias injustas, porque era riqueza mala vida, porque era un hombre que a lo mejor aceptaba el soborno, porque eran cobradores de impuestos, hermano. Dijo, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué cree que dijo eso? ¿Había defraudado a alguien, sí o no? Jesús le dijo, ya ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Era un hijo de Abraham. Y Jesús les decía a los fariseos, porque los fariseos en eso se jactaban, somos hijos de Abraham. Les decía el Señor, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero entonces, ¿por qué quieren matarme? Ustedes son hijos de su padre el diablo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es necesario a veces que para que la gente se pueda acercar al Señor, tiene que ser desatada, tiene que ser desencadenada, y para eso el Señor dejó ministros que hacen esa función. Y esto lo vemos con Lázaro, ¿verdad? Lázaro, sal fuera. ¿Y a quién envió el Señor a desatarlo, a desencadenarlo? A sus discípulos, vayan y desátenlo. Desciende, humildad. Para buscar a Dios, para acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo en humildad. En humildad, deja ya de poner tu confianza en tu dinero, deja ya de poner tu confianza en tus bienes, deja ya de poner tu fe en esas cosas. Busca al Señor de una forma humilde y Él se va a dejar encontrar. Él se va a dejar encontrar. Si le buscas de corazón, dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios se deja encontrar por los que le buscan de corazón. Él no rechaza un corazón contrito y humillado, un corazón humilde. Pero dice la Biblia que el Señor resiste a los soberbios, a los altivos los ve de lejos. Por eso el Señor le dijo a este hombre, baja, baja, desciende. Ven, te quiero desatar, te quiero desencadenar, quiero romper esas cadenas. Pero es necesario que desciendas. Bájate ya de esa nube, ¿verdad? Bájate ya de eso. El Señor no necesita tu dinero, Él no necesita tus bienes, Él no necesita. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Él necesita que vengas para desatarte, pero con un corazón humilde. No sé cómo voy de tiempo. Ay, caray. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí también va a colación, porque esto nada más lo interpretamos a veces de forma literal. Dice Proverbios 8:17, dice, porque yo amo a los que me aman, porque el que me ama mi palabra guarda, ¿verdad? Así lo dice su palabra. Y me hallan los que temprano me buscan. Pero dice aquí otra versión, dice, amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. ¿Qué le dijeron a Zaqueo? Baja pronto. ¿Y qué hizo Zaqueo? Bajó pronto. Pronto. No esperó a... Dice otra versión, dice, yo amo a los que me aman y me hallarán los que madrugaren a buscarme. Aquí esto es una actitud. Es de buscar primero a Dios.
de hacerlo de una forma diligente. Hermano, porque a veces tenemos que esperar hasta que tengamos el agua para buscar a Dios. Dice aquí la Biblia que hubo una mujer que tardó 12 años, hermano. 12 años. 12 años. Tuvo que llegar. Ahí va, lo primero, de forma diligente. Aquí no es tanto, sí, amén, Dios le agrada y eso lo hacemos, hermano. Miren, la madrugada es una bendición levantarse a orar, a buscar de Dios en la madrugada. Mire, el Señor responde. Pero aquí es la actitud, el hacerlo de una forma diligente, el madrugar, el ser lo primero. ¿Por qué en la madrugada? Porque tiene que ser lo primero, que busquemos a Dios. Dice Mateo 9:20, dice, he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Y ya nos han compartido, ¿y dónde está el borde del manto? En el suelo. ¿Qué tuvo que hacer para tocar el borde? Arrastrarse, hermano, entre la multitud. Dice, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero mire lo que dice aquí. Las diferentes evangelios nos van abriendo el entendimiento, ¿verdad? Dice, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Entonces, ¿por qué llegó así? Porque ya había sufrido mucho, ya se había gastado todo su dinero, ya había puesto su fe en todas las otras cosas. Y dice que solo había que empeorado. Andas yendo a los psicólogos, a los terapeutas, y mire, hermano, yo no digo que no vaya, si es algo físico lo que usted tiene y ahí está pero ¿por qué no primero buscar de Dios? ¿Por qué no conoces al Señor en sus facetas? Como Jehová Jireh, como Jehová Rafa, ¿verdad? Como tu escudo, como tu fortaleza, como tu torre fuerte. Mire, yo lo he compartido muchas veces. Puedes poner las cámaras que quieras en tu casa, puedes tener ahí una pistola para defenderte, puedes hacer lo que quieras, hermano, pero dice la Biblia que si Jehová no guarda la casa, en vano guardan los que la edifican. Que mejor que el Señor sea tu protector, que sus ángeles acampen alrededor de tu morada y te guarden y te defiendan. ¿Para qué sufrir tanto? ¿Para qué gastar tanto? Y lo peor de todo es que empeoran las cosas. Y luego hay quien comete la tontería de ir con brujos, de ir a que los curen, de ir a que... Y lo único que hace es empeorar todo. Y allá les cobran, hermano. Y les cobran, los dejan, pero... Porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada. ¿Por qué? Porque esta enfermedad era algo vergonzoso, hermano. Era algo deshonroso. Una mujer con flujo de sangre se veía como una mujer contaminada, sucia. No podía tener intimidad, no podía tener
Una mujer que puede concebir, una mujer que siempre tiene flujo de sangre, puede tener intimidad con su varón, una mujer que tiene flujo de sangre. Era una impureza, era algo mal visto. Ahora, ¿qué hizo para esto? Ya esos son otros 20 pesos, ¿va? Porque el número 12 nos habla, ¿verdad?, de gobierno. Puede ser que era una mujer insujeta, que era rebelde con su esposo, ¿verdad? Estaba en esa condición. Pero ya se había acabado lo que tenía. ¿Y llegó cómo? Arrastrándose. Pues mira, hermano, aunque así lleguemos, arrastrándonos, si buscamos al Señor de corazón y con fe, vas a desprender de él virtud, porque ella desprendió poder y fue sanada. Yo no te aconsejaría que fuera esa la forma, porque vas a sufrir mucho, porque ahí dice la Biblia, porque esta mujer sufrió mucho, se gastó todo su dinero y buscó cosas que solamente empeoraron su condición. Aquí lo dice la Biblia. Y aparte, lo que había hecho en secreto, tuvo que confesarlo públicamente, en público, delante de toda esa multitud. Tuvo que decir: fui yo, Señor, la que llegué arrastrándome, porque desde hace 12 años tengo este padecimiento, y porque ya me acabé todo lo que tenía, y porque lo único que hice fue empeorar las cosas, y porque ya me acabé todo mi dinero, porque ya no hay. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Vete en paz. Pero tuvo que haber un reconocimiento público de lo que padecía, de lo que padecía y de lo que había hecho. Dice aquí, se acercó a Jesús por detrás, dice, una mujer que había tenido flujo de sangre, dice en el libro de Lucas, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, todo se lo había acabado, y no podía ser curada por nadie. Se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre, razón por la cual había tocado, y como al instante había sido sanada. Pero aquí dice aquí la Biblia que ella lo quiso hacer de una forma inadvertida. O sea, así me explico, o sea, quiso que nadie se diera cuenta. Por eso dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará. Así dice la Biblia. Mira, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y mejor que sea a que sea creo yo. Dice, y al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, o sea, al ver que fue descubierta, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le habías tocado y cómo al instante había sido sanada. O sea, tuvo que confesar la razón por la cual se acercó a tocar el borde de su manto, y la forma en la que lo hizo denota mucho de la condición en la que se encontraba. Arrastras sin que nadie me vea, para que nadie se dé cuenta. Mira, Señor, perdónanos.
arrastras. Esta es otra forma. Clamar, dice Mateo 20:30. Mis hermanos, regálenme 5 minutitos para terminar. Me faltan 2 diapositivas. Mateo 20:30 dice: he aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más. Dice diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué provocaron? Que el Señor se detuviera. Porque ¿qué escuchó el Señor? Su clamor. Porque clamaban. Porque ¿qué tal que si Jesús ya no volvía a pasar por ahí? Por eso, ¿qué decía la cita al inicio, la de Isaías? Mira, por eso, porque este es el tiempo. Porque este es el tiempo exacto en que debemos otra vez de buscar al Señor. Dice: y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Ellos le dijeron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, dice, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Estos no fueron como los leprosos, ¿verdad? Estos no fueron ingratos. Estos recibieron, buscaron, encontraron, recibieron de parte de Dios y le siguieron. Y hubo otro, ya con este me despido, mi hermano. Otro que clamó, dice: y llegaron a Jericó. Entonces llegaron a Jericó. Y cuando salía de Jericó con sus discípulos una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. De este sí da el nombre. ¿Y por qué dará el nombre? Dice, si la Biblia dice que no hay ni una tilde que esté de más ahí en la escritura. Los otros eran 2 ciegos. Este se llamaba Bartimeo. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar, otro igual, y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían, al igual que aquellos 2, para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo Jesús? Otra vez se detuvo. Porque el Señor se detiene ante el clamor de sus hijos, ante el clamor de su pueblo. Porque hay momentos en la vida del cristiano que hay que clamar a Dios. Hay que clamar por los nuestros, hay que clamar por tu vida, hay que clamar. Y este es el tiempo. Dice el libro de Isaías, este es el tiempo. Porque todavía hay tiempo, porque el Señor se puede acercar. Y se acercó, y siempre que se acercó, pero clamaron. Dice: y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego, fíjese, diciéndole: anímate y levántate, que te llama. Que el Señor te está llamando. El Señor ha escuchado tu clamor y te dice: ven, acércate. ¿Y qué hizo este? Ni tardo ni perezoso, hermano. Dice: y arrojando su manto se levantó de un salto. Estaba ciego y fue a Jesús. ¿Y cómo le hizo? Pregunto yo, si estaba ciego. Pero dice: de un salto se levantó. Dice: ahí está. Escuchó la voz
del Señor. Escucha la voz de tu Dios hoy en este día, porque es el Señor el que te está hablando, porque Él ha escuchado tu clamor, porque no has sido indiferente a lo que has estado pidiendo. Dice: y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús, y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Póngase de pie, vamos a orar, vamos a ministrar la palabra. Tú que me escuchas ahí en tu casa, porque el clamor no ha pasado desapercibido por el Señor. ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Este la había perdido. Este no era ciego de nacimiento. Este un día vio, pero perdió la visión. Perdiste la visión. Estás ciego. Y dice la palabra en el libro del Apocalipsis que había una iglesia, que había uno que se creía que era rico, pero el Señor le dijo: que no te das cuenta que eres un pobre, ciego, desnudo, miserable. Ven, ¿verdad? Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Le siguió. Y esto significa Bartimeo, de origen caldeo, impuro. Ahí está. Impuro. Porque este no era ciego de nacimiento. Este un día vio, pero perdió la visión. Perdió la visión, perdió la vista. Pero un día otra vez, ¿verdad? El Señor le dio una nueva oportunidad. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y Él nos da de nueva cuenta una oportunidad, aún en nuestra impureza. Aún en nuestra impureza. Porque el Señor Jesús no vio su impureza. Le dijo: levántate. Él escuchó su clamor. Y aquel ciego no veía, pero escuchó la voz. Escuchó la voz de su Señor y se acercó. Porque ya no había otro tiempo para él. Ese era el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. El Señor ha escuchado tu clamor y aún en tu aflicción. Dice Jeremías 29:13, dice: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Dice la misma versión, la misma cita, pero en otra versión, dice: cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Y cerramos Salmo 105:4, dice: buscad al Señor
y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente, siempre. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Tú has hablado, mi Dios. Este es el tiempo. Buscad, dice tu palabra, y hallaréis. Este es el tiempo de buscar al Señor. Para todo hay tiempo, dice tu palabra. Y tú nos has hablado hoy que este es el tiempo de buscarte. Si nos encontramos en aflicción, si ha venido a nosotros la calamidad, si perdimos la visión, si nos alejamos de ti, conviértete de nueva cuenta. Vuélvete a tu Señor. Vuélvete a Él. Si perdiste la visión, hoy el Señor quiere que la recuperes. Escucha su voz. Porque ese ciego que era impuro escuchó la voz y atendió al llamado. Y a ti que te cansaste, a ti que dejaste de interceder, a ti que se te hizo de carga el interceder por otros, el cargar a otros, el Señor ha escuchado tu clamor. El Señor no ha sido ajeno a tu clamor. No te canses. No te canses de interceder. No te canses de pedir por aquellos que has visto que han estado sufriendo. No te canses. El Señor ve tu fe. Vuelve a pedirle con fe. Deja ya de buscarlo de una forma religiosa. Deja ya tu palabrería. Busca al Señor con fe, con todo tu corazón. El Señor te dice hoy, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga tu Señor por ti? Así te dice hoy el Señor. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga por ti? Conforme has pedido y conforme a tu fe, así se ha hecho. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque aún como tu pueblo en la angustia, si nosotros nos volvemos y te buscamos de corazón, tú te dejas encontrar. En el nombre de Jesús, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Mi alma clama por ti. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerio Ebenecer presentó